Listo. Pues buenas noches, amados hermanos. Gracias por acompañarnos en este estudio bíblico. Gracias a las personas que se añadieron recientemente. Los voy a invitar a que oremos, hermanos, para ponernos en las manos del Señor, para pedirle a Dios que nos ilumine con su palabra. El tema de hoy es un tema muy lindo, muy importante, pues los temas anteriores también, pero hoy especialmente vamos a tener el privilegio de estudiar acerca de la persona del Espíritu Santo. Así es que yo los invito para que oremos y le pidamos al Señor que nos bendiga con su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, en esta noche venimos ante tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesús. Venimos a darte toda gloria y toda honra, Señor. Venimos a agradecerte todas tus bondades, tus misericordias. Señor, estamos aquí por tu gracia, Señor. Estamos aquí porque has sido bueno con nosotros. Señor, te damos gracias por la vida que nos regalas el día de hoy. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de conocerte, el privilegio de caminar contigo en este camino alto, en este camino sublime, Señor. Gracias, Padre, porque diste a tu Hijo Jesucristo por nosotros. Y gracias, Señor Jesús, porque estuviste dispuesto a dar tu vida por nosotros en la cruz del Calvario. Señor, gracias porque con tu sacrificio compraste nuestra redención, compraste nuestra salvación, Señor. Por eso estamos agradecidos, Señor. Gracias porque el día que muramos no tenemos que ir al infierno, Señor, sino que iremos directamente al cielo por tu obra en la cruz del Calvario. Te damos gracias, estamos rendidos a ti, estamos agradecidos. Señor, somos tus siervos por amor. Tú lo diste todo y nosotros también queremos darlo todo, Señor. Y en esta noche, Señor Jesús, venimos ante tu presencia humildemente a darte gracias por tu palabra y a suplicarte que nos la reveles, Señor. Señor, tu palabra es una lámpara y hoy te pedimos que nos alumbres con la luz, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Señor Jesús, bendícenos con tu santa y bendita palabra y revélanos en tu palabra, Señor, a la persona del Espíritu Santo, que podamos comprender, Señor, lo que en tu palabra está escrito para nosotros. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Y Padre, oramos que a cada uno nos dé nuestra porción espiritual que necesitamos. Señor, danos ese pan que nos sustente. Ayúdanos a estar listos para cuando suene la final trompeta. Que nos encuentres en el lugar correcto, Señor. Ayúdanos a nunca apartarnos de este camino vivo. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Señor, bendice a las personas que ya están añadidas, que ya están en este estudio. Bendice a las personas que se añadirán más adelante y también dale su porción a todas las personas que van a ver este estudio bíblico por internet. Gracias, Señor Jesús, porque tú tienes una mesa servida para nosotros. Bendecimos tu nombre una vez más y te pedimos que seas propicio a nosotros que somos pecadores. Santificado sea tu nombre, Señor Jesús. Amén. Volviendo, les decía, amados hermanos, el tema grande es Jesús transforma mi temperamento. Y el capítulo que nos corresponde estudiar es el capítulo 6. Y estamos estudiamos los temperamentos y nuestras aptitudes, ¿la recuerdan? Estudiamos los temperamentos y nuestra vocación. Y lo que nos correspondía estudiar, hermanos, es los temperamentos, el temperamento y los dones del Espíritu Santo o los dones espirituales. Como este era el tema que nos correspondía estudiar, consideré apropiado, hermanos, que estudiáramos a la persona del Espíritu Santo. Por eso hicimos un paréntesis, para no estudiar solamente el temperamento con los dones del Espíritu Santo, de acuerdo al temperamento que tenemos, cuáles son los dones. Quise empezar mucho más atrás con la persona del Espíritu Santo. Y yo les anuncié por WhatsApp, este material, hermanos, no lo preparé yo, solo hice la presentación. Este material nos los compartió el pastor Carlos en el año 95. En el año 95 en la iglesia donde nos conocimos con él, se hizo una universidad, la Universidad Logos, y él era uno de los catedráticos, y precisamente a él le correspondió enseñarnos este tema, a la persona del Espíritu Santo. Van a ver el contenido. En verdad, hermanos, el tema es, pues la persona del Espíritu Santo es Dios, un tema precioso, pero la manera como el pastor lo desarrolló es una manera que en verdad yo nunca he visto un material que lo maneje de la misma forma. He leído muchos libros del Espíritu Santo de personas muy especiales, pastores muy lindos, pero la mayoría lo que hacen en los libros es que cuentan sus experiencias y eso también nos bendice, eso también nos enriquece, pero son experiencias personales.
Aquí no les voy a compartir experiencias personales, sino el detalle de lo que la Biblia dice de la persona del Espíritu Santo. Vamos a ver en breve el contenido. Entonces, retomando, este es el subtema que estamos haciendo, es el Espíritu Santo y la lección número 1, porque está a lo largo de 10 lecciones. Al final son 15 semanas, hermanos, porque hay lecciones que tenemos que dividirlas porque son muy amplias y no queremos correr. Así es que la noche de hoy vamos a estudiar el Espíritu Santo, pero como persona. Y siempre les anoté aquí, está tomado del material, totalmente tomado del material del pastor Carlos Estal. Este es el contenido de la enseñanza en general, no de esta noche, sino de la enseñanza en general del tema del Espíritu Santo. Les digo que está dividido en 15 lecciones, pero esas 15 lecciones van a ser, esas 10 lecciones, perdón, son 10, dije mal, no son 15, son 10 lecciones, pero estas 10 lecciones se van a dividir en 15 semanas, hermanos, porque hay temas que hay que dividirlos. El primero que estamos estudiando la noche de hoy, hermanos, es el Espíritu Santo como persona. Dios mediante estudiaremos después el Espíritu Santo en el principio. Hermanos, van a ver qué cosas preciosas menciona la Biblia del Espíritu Santo desde Génesis, desde el principio. Y a veces uno no logra comprender cómo que el Espíritu Santo ya estaba presente. Vamos a estudiar en el tema 3 las sombras, tipos, figuras del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Vamos a ver, hermanos, cuando, por ejemplo, la palomita sale, hermanos, cuando fue el diluvio y se recuerdan que ya había terminado el diluvio, pero las aguas tardaron días en asentarse y Noé enviaba una palomita que iba y venía. Vamos a ver qué significa eso, que la palomita fue y regresó y fue y se quedó totalmente. Y eso tiene que ver con nosotros en el Nuevo Testamento. Es una figura preciosa. Así es que vamos a ver ese tipo de figuras, porque no es la palomita no es la única. La cuarta lección es la unción del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Vamos a ver el Espíritu Santo en la vida del Señor Jesús. Por si usted no sabía, hermanos, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no se posaba sobre una persona y se quedaba permanentemente. Y vamos a verlo bíblicamente por qué eso no pasaba. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo se posaba sobre una persona y luego volvía a partir de la persona, pero no se quedaba permanentemente sobre la persona. Eso, gracias al Señor, no sucede en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento sí, el Espíritu Santo viene y se queda con nosotros para siempre, pero hay un requisito que debemos cumplir, así es que eso lo vamos a ver en estas lecciones. La lección número 6 es el Espíritu Santo en la vida del creyente. Ahí vamos a ver cómo funciona. Primero vamos a ver cómo opera en la vida del Señor Jesús y luego vamos a ver cómo opera en la vida del creyente. En la lección 7 vamos a ver el propósito del Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo tiene un propósito eterno en nuestras vidas. Si nosotros lo desconocemos, nosotros no estamos caminando, hermanos, en el Espíritu porque no lo conocemos. Entonces, en un sentido, estamos caminando, pero como muy limitados en esta vida. En la lección número 8 vamos a estudiar los dones del Espíritu Santo. Generalmente la mayoría de personas manejan los dones del Espíritu Santo en Primera de Corintios, pero hermanos, está Primera de Corintios, está también en Efesios, que son los dones ministeriales, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Hermanos, ser un pastor es un don, para que sepan, eso no da crecimiento espiritual. Y se lo está diciendo una persona que trabaja en la iglesia como un pastor asistente. Ser pastor, ni asistente, ni pastor general, da crecimiento espiritual. Uno no es la esposa del cordero, hermanos, porque uno es un pastor. No, hermanos, eso es un don espiritual y vamos a ver la diferencia. Y en el libro de Romanos se menciona otra categoría de dones, así es que hay 3 categorías de dones espirituales y todos tenemos dones espirituales, así es que por favor no se lo pierdan. Realmente ese es el tema que vamos a relacionar con el temperamento, los dones del Espíritu Santo. Como subtema 9 están las demostraciones del Espíritu Santo. Es algo que ya casi no se maneja en las iglesias. No saben qué es eso de las demostraciones del Espíritu Santo, pero lo vamos a ver todo a la luz de la palabra. Y el último, hermanos, es el fruto del Espíritu Santo. Vamos a ver que eso sí nos da crecimiento espiritual. Hermanos, el Señor dijo, por los frutos, sus frutos los conoceréis. Uno no conoce un árbol por la raíz, no conoce un árbol por el tronco, porque hay árboles que se parecen. Uno conoce un árbol por el fruto. Y no es lo mismo el fruto que el don. El don espiritual no tiene nada que ver con nuestro crecimiento. El fruto sí, hermanos. Y vamos a ver cómo alcanzar el fruto del Espíritu Santo.
Así es que como introducción, hermanos, les comento, estos son los 10 temas relacionados con la persona del Espíritu Santo que vamos a estar estudiando. La noche de hoy, este es el contenido para la presente enseñanza. Hermanos, la noche de hoy, pues vamos a tener una pequeña introducción. En el inciso B vamos a tener las características del Espíritu Santo. Y entre las características, que son 3, hermanos, el Espíritu Santo tiene entendimiento. Vamos a ver que el Espíritu Santo tiene voluntad y el Espíritu Santo tiene emociones. Hermanos, el Espíritu Santo tiene emociones también. Es que es una persona y eso tal vez nosotros no lo sabíamos. En el inciso C, hermanos, vamos a estudiar las obras del Espíritu Santo. Son 8 obras las que tiene el Espíritu Santo. Número 1, el Espíritu Santo enseña. Número 2, el Espíritu Santo guía. Número 3, el Espíritu Santo envía. Número 4, el Espíritu Santo da órdenes. Hermanos, hay gente que dice, el Señor me habló. Y si hay personas que lo escuchan y no tienen esa experiencia, dicen, ¿cómo Dios le habló? Bueno, le habló Dios a través de su Santo Espíritu y eso vamos a ver también. Como 5 dice, el Espíritu Santo contiende o pelea. El Espíritu Santo intercede. El Espíritu Santo habla. Y por último, el Espíritu Santo testifica. Así es que, amados hermanos, este es el contenido de la enseñanza de esta noche. Vayámonos entonces, por favor, a la introducción. Yo hice copia textual de las palabras del pastor Carlos cuando nos dio esta introducción. Dice, el Espíritu Santo es más que un poder que viene de Dios, o una influencia divina, o una manifestación de energía. Muchas personas piensan que el Espíritu Santo es energía, y sí, hermanos, el Espíritu Santo viene y nos da un poder, sí viene y nos da una energía, eso sí es correcto. De hecho, ustedes lo recordarán, hermanos, en el libro de los Hechos dice, pero recibiréis poder, o sea, sí hay poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahí dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Notan que sí dice, pero recibiréis poder. Entonces, sí vamos a ver, hermanos, que hay un poder, pero el Espíritu Santo no solo es un poder, no es solo es una energía, no, hermanos, o una influencia divina, como lo menciona aquí el pastor. El Espíritu Santo, hermanos, es una persona de la cual la Biblia jamás se refiere, quiero que noten, jamás se refiere en género neutro, ni en género, dice, sino en género masculino y utilizando pronombres personales. Esto es importante que lo veamos, hermanos. El Espíritu Santo es una persona. Y cuando ustedes lo vean en los versículos bíblicos que yo les voy a presentar en breve, que está en el material que les envié, hermanos, no se refiere a un género neutro como una materia, como una energía. No, hermanos, cuando se refiere al Espíritu Santo, siempre se refiere en género masculino y utilizando pronombres personales. Veamos, hermanos, el inciso A como género masculino. Acompáñenme ustedes, por favor, a leer Juan 14, 16 y 26. Y el Señor Jesús es el que está hablando y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Vio que no vino en género neutro. Consolador está en género masculino. Dice otro consolador. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Versículo 26. Más el consolador, ve que aquí está el pronombre personal, él, más el consolador, el Espíritu Santo. Por si teníamos alguna duda, claramente dice el Señor Jesús, ¿quién es el consolador? Más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, y vuelve a dar el pronombre personal, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermanos, el Señor prometió darnos a un consolador, está con mayúscula, es su Santo Espíritu. Hermanos, vean qué cosa más linda. El Señor Jesús dijo, estando él aquí en sus días de humanidad en la tierra, cuando él estaba en un cuerpo físico y estaba en Judea, no podía estar en Judea y en Samaria. O estaba en Judea o estaba en Samaria. Si estaba en Jerusalén, no podía estar en otro lugar que no fuera el lugar donde estaba presente, en Jerusalén. Pero ven qué cosa más linda, porque él dijo, les daré otro consolador. Y una de las grandes bendiciones que recibimos
contando nosotros con el Espíritu Santo, hermanos, es que el Espíritu Santo es omnipresente y Él está en todo lugar. Por supuesto que el Señor Jesús es omnipresente. Por eso aclaro, dije, en los días de su humanidad. En los días de su humanidad, Él estaba regido por un cuerpo físico, por eso Él no podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Pero ahora su Santo Espíritu en nosotros, hermanos, su Santo Espíritu está conmigo en mi casa, está conmigo, sobre mí, en mí, y también está con ustedes en sus casas, en sus países, porque hay personas que nos ven desde otros países. El Espíritu Santo es omnipresente. Nosotros necesitamos a un consolador. Y quiero que noten en la segunda parte, en el versículo 16, dice, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Hermanos, quien nos da la revelación de la palabra es el Espíritu Santo, porque toda la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Quién mejor que nos da la explicación o nos da el entendimiento de la palabra que el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo fue quien la inspiró. Y segunda cosa dice, y Él os recordará, dice. Hermanos, el Espíritu Santo nos recuerda la palabra del Señor. Por cierto, tengo que hacer un paréntesis. El Espíritu Santo no puede recordarnos algo que no hayamos leído, hermanos. Tenemos que leer la palabra del Señor para que entonces el Espíritu Santo nos la pueda recordar, porque no nos puede recordar algo que nosotros nunca leímos. Entonces, volviendo a este primer inciso, hermano, de que el Señor lo presenta al Espíritu Santo en género masculino, ustedes ven que lo presenta como un consolador, con su pronombre personal, él, de manera masculina. Veamos en el inciso B, siempre el género masculino. Lean conmigo, por favor, Juan 15:26. Dice, pero cuando venga el consolador, género masculino, a quien yo os enviaré del Padre, y otra vez dice, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, otra vez dice, él dará testimonio acerca de mí. Dará testimonio, hermanos, ¿quién es el que testifica? Es el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, el tema que tenemos, el tema grande de los temperamentos, en el tema grande de los temperamentos estamos estudiando, hermanos, que quien nos transforma es el Espíritu Santo. Por supuesto que no podemos hacer una división, ¿verdad, hermanos? Porque eso es difícil para nuestra mente. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros creemos en el Señor Jesús que vino a nuestro corazón y desde ya les quiero decir, hermanos, el día que dijimos Jesús, sálvame, ese día vino el Señor Jesús a nuestro corazón, ese día vino el Padre y ese día vino el Espíritu Santo a nuestra vida. Tenemos al Espíritu Santo desde el mismo momentito que le dijimos Jesús, sálvame, oh Padre, soy pecador, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. En ese momento vino la Trinidad. Por eso hay un versículo en la Escritura que dice que en el Señor Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y toda la plenitud es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hermanos, es difícil para nuestra mente entender que la Trinidad vino a morar a nuestro corazón, hermanos. La Trinidad vino. Así es que aquí está, el Señor Jesús está presentando de nuevo al Espíritu Santo en género masculino. Una última cita, hay más citas, pero solo tres quería anotarles con relación a que el Espíritu Santo lo presenta el Señor Jesús en género masculino. Por favor, lean conmigo Juan 16, 7, 8, el 13 y el 14. Leamos en el 7. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Se dan cuenta que el Señor Jesús le está diciendo aquí a sus discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya les envío un consolador, estará de manera omnipresente. Versículo 8. Y cuando él, pronombre personal, él venga, masculino, dice, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es, entre otras cosas, vamos a ver sus obras, hermanos. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, otra vez lo presenta en género masculino, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Hermanos, nosotros necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida por muchas razones, pero leamos en el versículo 13, dice, Él os guiará a toda verdad. Hermanos, quien nos guía a toda verdad, que es el Señor Jesús, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía a su palabra. Cuando estamos estudiando su palabra, es el Espíritu Santo, hermanos, el que nos está dando el entendimiento, el que nos está guiando
Aquí claramente dice, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y Él os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermanos, tenemos inquietudes por el futuro, tenemos inquietudes por las cosas que vendrán a este mundo. Hermanos, oremos, estudiemos su palabra. Ahí es donde el Espíritu Santo nos va a ir revelando las cosas que habrán de venir. Aquí claramente dice que Él nos hará saber las cosas que habrán de venir. Así es que, hermanos, no nos preocupemos, mejor ocupémonos en orar, ocupémonos en estudiar la palabra del Señor y dejemos que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Versículo 14. Él me glorificará. Ven que aparece de nuevo en género masculino. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. De nuevo, hermanos, vemos que uno de los propósitos del Espíritu Santo es darnos entendimiento. Necesitamos al Espíritu Santo cuando estudiamos, porque es el Espíritu Santo el que nos da la revelación de la palabra del Señor. Queremos entender la palabra del Señor, necesitamos orar y pedirle al Espíritu Santo que nos dé ese entendimiento. Así es que, hermanos, tres versículos o tres pasajes, porque son más versículos, perdón, tres pasajes donde les puedo comprobar que el Señor Jesús siempre se refirió en género masculino con pronombres personales masculinos cuando se refería al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Así es que yo les leo lo que el pastor nos explicó. Dice, si el Espíritu Santo no fuera una persona, sería imposible tener una relación con él. Hermanos, el Espíritu Santo es parte de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. Por lo tanto, debemos tener una relación de amor con el Espíritu Santo. Dice, puesto que el Espíritu Santo es una persona y es Dios, Él es digno de recibir nuestra adoración, fe y amor. Yo creo que algunas personas no estaban acostumbradas a escuchar estos conceptos y uno pensaba, solo tengo que adorar al Señor Jesús. Pues sí, hermano, adoramos al Señor Jesús, adoramos al Padre y adoramos al Espíritu Santo, porque es parte de la Trinidad. Son tres en uno. Como les digo, eso es difícil para nuestra mente finita comprenderlo. Pero si podemos adorar al Señor Jesús, podemos adorar al Espíritu Santo y podemos adorar al Padre también. Claramente lo vamos a ver en la Escritura. Punto 3 dice, Él es Dios siempre presente con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Y hermanos, les dije, cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, en ese momento también vino el Espíritu Santo en nuestro corazón. Pero la Biblia dice que y recibiréis poder cuando haya venido sobre, no dijo dentro. No, dentro ya lo tenemos, hermanos, pero lo necesitamos tanto adentro como sobre. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Más adelante yo les voy a explicar cuál es la diferencia. Pero no es que no tengamos al Espíritu Santo en el día de nuestra salvación. Por supuesto que lo tenemos, hermanos. El Espíritu Santo, el Señor Jesús y el Padre no se pueden dividir. Así es que no solo vino el Señor Jesús, el Padre y el Espíritu Santo. Pero ya le dije, lo necesitamos adentro y lo necesitamos sobre. Más adelante yo les daré las escrituras. De nuevo, el punto 3 dice, Él es Dios siempre presente con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Es importante que lo recuerden para cuando estudiemos el bautismo con el Espíritu Santo. Las características, hermanos. Les mencioné que hay tres características. Dice, el Espíritu Santo es una persona. Lo prueban sus características. Y les mencioné que son tres. La primera, hermanos, el Espíritu Santo tiene entendimiento. Eso solo lo tiene una persona, hermanos. Las mascotitas que tenemos, hermanos, son muy lindas, casi que hablan. Algunas mascotitas casi hablan, hermanos. Hay algunas como los loritos que hablan, pero no tienen entendimiento, hermanos. Los únicos que podemos tener entendimiento, raciocinio, somos los seres humanos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Así es que el Espíritu Santo, como es una persona, el Espíritu Santo tiene entendimiento. El Espíritu Santo tiene voluntad. Vamos a ver cómo funciona la voluntad del Espíritu Santo. Y si es una persona, como lo es, hermanos, entonces el Espíritu Santo tiene emociones. ¿Se recuerda que ese fue el tema del semestre pasado, hermanos? Estudiamos las emociones por 30 semanas. Bueno, vamos a ver algunas emociones en la Biblia relacionadas con el Espíritu Santo. No relacionadas con el Señor Jesús, no relacionadas con el Padre. No, hermanos, relacionadas con el Espíritu Santo. Así es que vamos a la primera, hermanos. Vamos al entendimiento. Hermanos, el Espíritu Santo tiene entendimiento.
Por favor, lean conmigo Primera de Corintios 2, del 10 al 11, y vamos a definir la palabra entendimiento. Dice en el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. De nuevo, se dan cuenta, hermanos, la importancia de dejar al Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, porque nos da revelación. Aquí claramente dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Y uno dice, ¿por qué no la reveló directamente Dios? Pues esa es su prerrogativa, hermanos, ese es su placer, ese es su gusto, da revelación, pero a través de su Santo Espíritu. Por eso ve la importancia, la necesidad, hermanos, que nosotros tengamos una relación. Tenemos una relación con el Señor Jesús, correcto, hermano. Necesitamos también relacionarnos con el Espíritu Santo. Por eso dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Está con mayúscula, es el Espíritu Santo. Y dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, dice. Mire, aquí es la palabra escudriñar es la palabra entendimiento, porque el Espíritu Santo todo lo entiende, dice, todo lo entiende. Y dice, aún lo profundo de Dios. Hermanos, ¿quién podrá, ¿quién podrá entender la mente de Cristo? ¿Quién podrá entender la mente de Dios? Imposible que el ser humano lo pueda comprender. Por eso necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida para que nos dé ese entendimiento, para que escudriñe aún en lo profundo del Señor y nos dé la revelación. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe? Ahí aparece otra vez la palabra entendimiento. Dicho literal sería, ¿quién de los hombres tiene entendimiento de las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Asimismo, nadie conoció, dice, las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Se da cuenta que necesitamos ese conocimiento o ese entendimiento. Le defino la palabra entendimiento de acuerdo a la concordancia de Strong. Dice, facultad de comprender, mire, facultad de comprender, comparar, juzgar, juzgar las cosas o inducir y deducir otras de las que ya se conocen. Hermanos, necesitamos el entendimiento. Hay cosas que conocemos, pero no porque las conozcamos las entendemos. Necesitamos el entendimiento de la palabra del Señor a través del Espíritu Santo. Así es que ven, esa, hermanos, es una de sus características, el entendimiento. Y nos vamos a la segunda, que es que tiene voluntad. La segunda, hermanos, característica es que el Espíritu Santo tiene voluntad. Por favor, lean conmigo Primera de Corintios 12:11. Dice, pero todas estas cosas las hace. Aquí aparece la palabra relacionada con voluntad. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, y está con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Hermanos, el Espíritu Santo opera de acuerdo a su voluntad. Él tiene voluntad propia. Él tiene una voluntad. Obviamente, hermanos, la voluntad del Espíritu Santo es como la voluntad del Señor Jesús. Están sujetas a la voluntad del Padre, pero tienen voluntad, porque claramente dice aquí, pero todas estas cosas las hace de acuerdo a su voluntad, uno y el mismo Espíritu. Les defino la palabra voluntad de acuerdo a la concordancia de Strong. Dice, facultad de hacer o no hacer una cosa. Hermanos, es como el libre albedrío. Yo escojo si hago tal cosa o hago tal otra cosa, si la hago o no la hago, pero yo soy el que toma la decisión. Eso tiene que ver con la voluntad. Y el Espíritu Santo también tiene voluntad. Más adelante vamos a ver versículos bíblicos que nos comprueban cuando Él hace las cosas de acuerdo a su voluntad. Ya les dije, obviamente su voluntad está alineada con la voluntad del Padre. Así es que segunda característica, hermanos, es que el Espíritu Santo tiene voluntad. Y la número 3 es que tiene emociones, hermanos. Vamos a ver, inciso A, porque les anoté más de las emociones. Quiero que noten cuáles son las emociones que tiene el Espíritu Santo. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, dice. Mire, mire que no dijo no contristéis al Señor Jesús, no contristéis al Cristo, no, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios.
con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Se da cuenta que podemos contristar al Espíritu Santo. ¿Qué significa la palabra contristar? Aquí les puse la definición: causar tristeza. Hermanos, el Espíritu Santo también se pone triste. ¿Y sabe cuándo se pone triste el Espíritu Santo? Cuando nosotros no somos obedientes a su palabra. Cuando nosotros nos resistimos a la autoridad de Dios, el Espíritu Santo se contrista o se pone triste. Esa es una emoción. ¿Se recuerdan que estudiamos las emociones? Como les dije en el semestre pasado, la tristeza es una emoción, hermano. Y esa es una emoción que el Espíritu Santo tiene. Ustedes lo están viendo claramente. Así es que más nos vale entender, hermanos, y comprender qué cosas ponen triste el Espíritu Santo para que no lo contristemos. Porque hay un pago si nosotros contristamos al Espíritu Santo. Eso lo veremos en las lecciones futuras. Dios mediante, más adelante, hermanos, vamos a estudiar la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso es algo precioso que vamos a ver. Está en la Escritura. A veces uno cree que blasfemar contra el Espíritu Santo es decir algo malo en contra de él. Es más que decir algo malo, hermanos. Es más que eso, mucho más que eso. Y hubo personajes bíblicos que blasfemaron y perdieron, hermanos, hasta su salvación. Perdieron su salvación por haber blasfemado. Ese es el pecado que dice la Escritura, que no se perdona ni en este siglo ni en el venidero. Así es que más nos vale a nosotros aprender cómo no caer en la blasfemia del Espíritu Santo. Pero volviendo a las emociones, ven, hermanos, que el Espíritu Santo se pone triste. Esa es una de las emociones. Quiero que vean la segunda emoción. Romanos 15:30 dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu, y ven que Espíritu está con mayúscula, por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Hermanos, el Espíritu Santo también tiene amor. Dios es amor y el Espíritu Santo es Dios. Así es que el Espíritu Santo también tiene amor. Esa es otra de sus emociones. Hermanos, amor es afecto, es el cariño, es eso que nosotros sentimos en nuestro corazón. Por cierto, le aclaro que el amor no es un sentimiento, es una elección, pero aquí se traduce como afecto, como ese cariño que tenemos, hermanos. Así es que ven, su segunda emoción, hermanos, es el amor. Y vamos a ver una tercera emoción. Santiago 4:5 dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Ven? El Espíritu, género, pronombre masculino. Espíritu con mayúscula, es Espíritu Santo, no es espíritu humano. Y dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Y aquí les puse la definición de anhelar. Anhelar es, dice, tener un deseo intenso. Hermanos, el Espíritu Santo nos desea, nos anhela celosamente, y eso es una emoción. Así es que se dan cuenta, hermanos, el Espíritu Santo es una persona, no es una energía, no es solamente un poder, que por cierto nos da energía, nos da poder, por cierto que sí, poder espiritual, por cierto que sí, pero el Espíritu Santo es una persona, hermanos. Nos vamos entonces ahora al inciso C. Y en el inciso C lo que vamos a estudiar son las obras. Vamos a ver cuáles son las obras del Espíritu Santo. Dice: el que el Espíritu Santo es una persona, lo prueban sus obras. Y estas son las 8 obras: enseña, guía, envía, da órdenes, contiende, intercede, habla y testifica. Son 8 obras y lo vamos a ver con versículos bíblicos. Enseña, hermanos. Juan 14:26, por favor. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermanos, ven que el Espíritu Santo, la primera de sus obras es que enseña. Hermanos, necesitamos al Espíritu Santo para que nos enseñe la Biblia, nos revele la palabra del Señor. Y también dice: y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, nos va a recordar su palabra, porque todo lo que Dios dijo, el Señor Jesús dijo, es su palabra. Así es que, hermanos, pero ven, la primera función es que nos enseña. Le doy la definición de enseñar. Dice:
hacer que alguien aprenda algo. Miren, hermanos, yo he conocido personas que de alguna manera hay cierto menosprecio hacia ellos mismos que me dicen, ay, no, hermano, yo no entiendo la Biblia. Y yo le digo siempre, hermano, nadie entiende la Biblia si el Espíritu Santo no nos la revela. Nadie entiende la Biblia si el Espíritu Santo no nos la enseña. Pero es que yo veo al pastor, por ejemplo, al pastor Carlos, qué gran entendimiento tiene. Sí, porque ha caminado con Dios, ha dejado que el Espíritu Santo sea el que le enseñe. Hermanos, el Espíritu Santo quiere enseñarnos a nosotros, tanto como le enseña el pastor Carlos, tanto como le enseña a sus pastores si son de otras congregaciones, tanto como le enseña a los líderes religiosos que nosotros podemos conocer como personajes preeminentes en nuestra generación. El Espíritu Santo también nos quiere enseñar a nosotros. Solo tenemos que estar dispuestos a dejarnos ser enseñados. Eso es todo, hermano. Pero nosotros también podríamos entender la palabra del Señor como cualquier otra persona, toda vez que dejemos que el Espíritu Santo venga a nuestra vida, porque es el Espíritu Santo el que nos enseña. Esto no tiene que ver con capacidades intelectuales. Esto no tiene nada que ver con temperamentos, hermanos, el aprender la palabra del Señor. No, los temperamentos tal vez hay, sí, seguro, temperamentos más disciplinados que otros. Seguro un melancólico no le cuesta estudiar la Biblia. Y con todo respeto, a un sanguíneo le ha de costar muchísimo porque se desespera con las actividades y salta una, hace otra y hace otra. Eso es disciplina. Pero una vez que un sanguíneo llega a la palabra del Señor y deja que el Espíritu Santo fluya en él, el Espíritu Santo le va a enseñar como a un melancólico. Así es que, hermanos, esto es de pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe la palabra del Señor. Todo lo que tenemos que hacer es pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe la palabra del Señor. Dígale, Señor, revélame a través de tu Santo Espíritu, revélame tu palabra. Quiero comprender tu palabra. Dame entendimiento de tu palabra. Haga una oración pidiéndole al Señor que a través de su Santo Espíritu pueda recibir la comprensión. De nuevo dice enseñar, hacer que alguien aprenda algo. Me alienta, me da esperanza porque dice hacer. O sea, de alguna manera el Espíritu Santo me va a forzar a aprender algo. Si yo vengo en oración y estudio la Biblia, el Espíritu Santo me va a enseñar, me va a forzar a que entienda. Aunque yo no entiendo por naturaleza, hermano, el Espíritu Santo me va a dar ese entendimiento. Gloria al Señor. Número 2, el Espíritu Santo guía, hermanos. Por favor, vean lo que dice Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados, mire que no dice por Cristo, no dice por Dios el Padre, no, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Hermanos, dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. Aquí claramente dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por supuesto, hermanos, que el día que recibimos a Jesús en nuestro corazón, ese día fuimos hijos adoptados, hermanos. Eso es cierto. Pero una cosa es que yo sea un hijo adoptado y otra cosa es que yo sea como un hijo manifestado o un hijo maduro. Y necesitamos la guianza del Espíritu Santo para llegar a ser hijos maduros. Esa es la diferencia. Hermanos, el día que Jesús vino a mi vida, yo me convertí en un hijo de Dios. Lo estoy diciendo claramente para que no se malentienda. Soy un hijo de Dios en el momento que en el momento que Jesús vino a mi corazón. Pero ahí empecé como un hijo de Dios, como un bebé. No, pero un hijo maduro es aquel que ha sido guiado por el Espíritu Santo. Hermanos, ustedes se recuerdan en el Antiguo Testamento que cuando salieron de Egipto hacia el desierto, había una columna que los guiaba. De noche era una columna de fuego que les daba luz. Oiga, en la noche les daba luz, les daba calor, les alumbraba el camino y ahuyentaba a las fieras del desierto y a los escorpiones, a las serpientes. Todo eso lo ahuyentaba la columna de fuego en la noche, pero de día no era una columna de fuego, ¿no? Porque de día hay sol y con la luz, como fuego habría más calor. No, hermanos, en el día se convertía en una nube que les daba sombra. Ven qué precioso la figura del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y la vamos a estudiar, hermanos. En la noche era fuego, pero en el día era una sombra y les daba sombra. Hermanos, ¿se imaginan? Y la sombra era la nube era la que los guiaba. La columna de noche los guiaba y la nube de día los guiaba también. ¿Se imaginan, hermanos, que van caminando y la nube empieza a caminar hacia la derecha y el pueblo decide que quiere caminar hacia la izquierda? ¿Qué le hubiera pasado al pueblo en el desierto? Se muere, hermanos, porque se queman.
Pero ven qué lindo que la nube va tomando hacia la derecha y el pueblo va también hacia la derecha. Están siendo guiados por el Espíritu Santo y si somos guiados vamos a tener vida. Si nosotros no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, nos vamos a morir espiritualmente. Es que es una figura linda, hermanos, les da sombra. Y si siguen a la columna, si son guiados por el Espíritu Santo, van a vivir, pero si son desobedientes, se van a morir. Hermanos, aquí claramente dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Ya le dije, hijos de Dios maduros, hijos de Dios manifestados. ¿Qué significa la palabra guiar? De acuerdo a la concordancia de Strong, significa mostrar el camino. Hermanos, algunos quisiéramos saber qué nos va a pasar de aquí a 10 años, si es que todavía estamos en la tierra, en 20 años. Generalmente el Señor nunca nos revela todo lo que va a hacer en nuestra vida, pero lo que sí hace, hermanos, es que nos revela el siguiente paso que tenemos que dar en nuestra vida espiritual. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos va mostrando el camino, pasito a pasito. Un paso, otro paso, otro paso. Es rara la persona a la que el Señor le mostró todo su camino, hermanos, y cómo va a terminar. Sí hay casos, hay excepciones, pero no son la mayoría. A la mayoría el Señor nos va mostrando nuestro caminar poquito a poco, pero eso lo hace el Espíritu Santo. Así es que sí necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Tercera obra, el Espíritu Santo envía. Por favor, lea conmigo Hechos 13:4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Hermanos, fueron enviados por el Espíritu Santo. Se dan cuenta que ahí es donde las personas dicen, es que el Señor me habló. Por cierto, hermanos, que en nuestra actualidad, mucha gente dice, Dios me habló y no fue siempre Dios el que le habló, hermanos. Hacen cosas y que no salen bien, hermanos. Y uno dice, pero qué calamidad. Seguramente no fue el Espíritu Santo el que lo envió a hacer algo. Cuando uno, cuando uno recibe el mandamiento de parte del Señor a través del Espíritu Santo, hermanos, uno no tiene ninguna duda. Y en el libro de los Hechos se mencionan a cada momento y el Espíritu Santo los enviaba y el Espíritu Santo los enviaba. Hermanos, el Espíritu Santo sí nos puede enviar a hacer cosas. El Espíritu Santo sí nos puede hablar. Yo claramente he escuchado cuando el Espíritu Santo me ha hecho saber algo que tengo que hacer. Casi siempre que me habla el Espíritu Santo es para decirme que haga algo en favor de alguien más y a veces de gente desconocida y ni me había percatado, pero el Espíritu Santo viene y me envía a hacer algo. Y yo sé cuando es el Espíritu Santo, porque no son cosas que a mi carne le agradarían. Generalmente a mi carne no le gustaría lo que el Espíritu Santo me está pidiendo, pero a veces me pide darme. Y hermanos, eso a la carne, ¿qué le gusta? A la carne lo que quiere recibir, no quiere dar, pero es el Espíritu Santo el que nos envía a hacer cosas. Así es que tengamos una relación de amor con el Señor Jesucristo, pidiéndole que sea su Santo Espíritu el que nos guíe en esta vida. La palabra enviar, siempre todas las definiciones son de la concordancia de Strong. Mano, la palabra enviar significa hacer que una persona vaya a alguna parte, que vaya a hacer algo, hermano, vaya a alguna parte. Así es que el Espíritu Santo sí nos puede impulsar, el Espíritu Santo sí nos puede guiar. Cuando el Espíritu Santo envía, uno lo siente, hermano, uno sabe que el Espíritu Santo lo está enviando. Como yo le digo, no me ha enviado a cosas que a mí me agradaron, no me envió a recibir un dinero, no me envió a recibir una herencia, no, hermano, me ha enviado a cosas totalmente diferentes. Número 4, hermanos, el Espíritu Santo da órdenes. Pues enviar parece que es una, pero aquí lo vamos a ver más claramente. Una orden que dio. Hechos 8:9, hermanos. En Hechos 8:9 quiero que vean esto. Dice, y el Espíritu, pronombre personal masculino y con la E mayúscula es el Espíritu Santo, y el Espíritu dijo a Felipe, le dio una orden, acércate y júntate a ese carro. Esto, hermanos, si no lo han leído ustedes, por favor, léanlo en la Biblia, versículos antes está la efervescencia, si le podemos llamar así, hermanos. El evangelio se empezó a predicar en Jerusalén. Pedro acaba de predicar, se convirtieron 3,000 personas en una sola prédica, hermanos. ¡Qué emoción! Y el Espíritu Santo se derramó en el día de Pentecostés y están predicando y hay demostraciones de poder. Las personas se están convirtiendo en multitudes. Y viene el Espíritu Santo y toma a Felipe y se lo lleva a un lugar, hermanos, solito. Todos los apóstoles están predicando a las multitudes.
Y el Señor toma a Felipe y se lo lleva a predicarle a una sola persona, a un eunuco. No sé si ustedes lo han leído, a una sola persona. El Espíritu Santo lo tomó y lo traspuso. Si usted no lo ha leído, por favor, léalo. Está unos versículos antes de Hechos 8:29. Claramente dice que lo tomó y se lo llevó, hermanos, en el Espíritu para que le pudiera predicar. O sea, digo, el Espíritu Santo lo tomó y él se fue con su cuerpo físicamente, hermano, porque le habla a este eunuco. Y miren qué cosa más linda, porque solo una persona le predicó, pero este eunuco fue el que llevó el evangelio a Etiopía. Así es que una sola persona, a veces uno ve, hermanos, al que se están convirtiendo las multitudes y uno quisiera estar en la plataforma predicando y a ese señor le pide que uno le vaya a hablar a una sola persona y allá atrás, hermanos, o en un lugar donde nadie está viendo, pero el Señor va detrás de esa alma y Dios tiene planes por una almita, si le podemos llamar así, pero con cariño, pero es porque eso es para el Señor, es un alma, vale la pena. Y uno nunca sabe lo que Dios va a hacer a través de esa alma. Así es que si un día el Señor se lo lleva a predicarle a una sola persona, predíquele como que le está predicando a un estadio. Aquí precisamente viene un eunuco estudiando las escrituras y no las entiende. Entonces viene, en este caso Felipe, y como el Espíritu Santo le dio la orden y le dice, acércate y júntate a ese carro. Entonces Felipe ve lo que está leyendo y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Entonces entra Felipe, le explica la escritura y ahí es donde el eunuco le dice, mira, ahí hay agua. ¿Qué impide que pueda ser bautizado? Y dice Felipe, en este momento te bautizo. Y ahí recibió el bautismo en agua, en el nombre del Señor Jesucristo. Pero ven, hermanos, esta fue una orden específica. A veces el Señor nos envía a un lugar y a veces, hermanos, Dios nos da órdenes específicas. Y esta fue una orden específica. La palabra ordenar significa dar instrucciones o mandar. Es una orden, hermanos, y uno lo que tiene que hacer es cumplirla. Otra vez, uno sabe cuando el Espíritu Santo le está dando una orden, hermano. Cuando hay que hacer algo, uno lo sabe, hermano. Uno lo siente en el cuerpo, uno sabe que es el Espíritu Santo el que está dando la instrucción. Nunca se me olvidará, hermanos, una vez yo me cambié de empleo a un empleo que yo no quería, ni me recuerdo, o sea, sí lo sé, pero digo, ni sé cómo terminé en este lugar que yo no quería terminar. Y como antes de irme a ese trabajo, alguien oró por mí y me dijo, dice Señor, que así como él se desvió a Samaria por una mujer, Dios te está desviando a este lugar por una sola persona. Y me recuerdo que como a la semana de trabajar en ese lugar, hermanos, pues estaba dándole gracias a Dios por mis alimentos. Era el conserje de esa fundación. Y me vio orando y se acerca y me dice, mire, ¿usted es cristiano? Pues sí. Y me dice, ala, yo quería ser cristiano toda mi vida y no sé qué hacer. Le dije, eso es muy fácil y sencillo. Haga esta oración conmigo. No, fue un joven, hermanos. El Señor lo usó en su iglesia porque luego se congregó y quedó a cargo del grupo de jóvenes. No, y le contacté al pastor Carlos y fuimos y tuvimos un congreso. El pastor predicó. Yo solo iba de acompañante porque yo lo conocía. Bueno, era un lugar un poco peligroso, hermanos, y estuvimos algunas noches ahí. El Espíritu Santo se derramó en esa iglesia y fue algo preciosísimo y al poco tiempo salí de ese empleo y entendí, dije, como el Señor me dijo, por una sola persona vine yo a esta empresa y el Señor cumplió sus propósitos, pero el Señor había hablado. Así es que, hermanos, como les digo, uno sabe que sabe cuando Dios le está dando una orden a uno. Obra número 5. El Espíritu Santo contiende, o sea, contender es pelear, lo vamos a ver. Génesis 6:3. Miren lo que dice en el versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu. Aquí está con minúscula, hermanos, pero este es un error en la traducción. Esto tiene que estar con mayúscula porque se refiere al espíritu de Dios, pero claramente está hablando Dios, Jehová. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Pero ven, el Señor, el Dios, el Padre dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. O sea, no siempre mi espíritu va a pelear. Ve que es el espíritu el que pelea. Aquí les anoté la definición. La palabra contender significa luchar o pelear. Hermanos, el Espíritu Santo también pelea. Y vamos a ver más adelante cómo el Espíritu Santo pelea. Y pelea, hermanos, en contra de la carne. El Espíritu Santo pelea. Por eso, hermanos, dice que las obras de la carne son contrarias al fruto del Espíritu Santo, porque es el Espíritu el que está luchando, hermano. Hay una lucha espiritual. Sí hay una lucha. El Espíritu Santo pelea, contiende. Nos vamos a la obra número 6. Hermanos, el Espíritu Santo intercede.
Esto es lindo que lo podamos comprender, hermanos, y aquí viene una explicación. Romanos 6, 28, 26, perdón, dije mal. Romanos 8, 26, con permiso de ustedes. Dice, y de igual manera, el pronombre masculino, espíritu con mayúscula, y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Miren lo que significa la palabra interceder, aparece aquí. La palabra interceder, hermano, significa mediar, abogar por otro. Mediar o abogar significa, hermanos, en un sentido, el Espíritu Santo es nuestro abogado, está abogando por nosotros. Pero quiero explicarle algo de esta cita bíblica. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Hermanos, todos somos débiles, todos somos débiles. Así como le dije, no hay quien tenga entendimiento, es el Espíritu Santo el que nos da el entendimiento. Lo mismo le puedo decir, todos somos débiles por naturaleza. Y dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Hermanos, ¿en qué somos débiles? En que cuando oramos no sabemos pedir las cosas que nos convienen. Muchas veces pedimos de acuerdo a nuestra vista natural lo que nos conviene, pero aquí en la tierra. Y a veces, hermanos, qué pena, lo que nos conviene en la tierra no es lo que nos conviene en la eternidad. Qué pena. Y nosotros pidiendo para acá la tierra y no se nos ocurre pedir para la eternidad. A veces pedimos, hermanos, y parece que nuestras intenciones son correctas, parece que nuestras intenciones son genuinas, parece que nuestras intenciones son buenas, parecen, hermanos. Y a veces nosotros mismos podríamos engañarnos, pero para eso está el Espíritu Santo. Él sí, dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermanos, el Espíritu Santo es el que conoce la voluntad de Dios para nosotros. Y por eso el Espíritu Santo intercede de acuerdo a la voluntad directiva del Señor. Por eso, hermanos, es necesario, lo voy a mencionar en este contexto, es necesario que tomemos un tiempo para orar en español, en nuestro idioma natal, pero también es importante que oremos en otras lenguas. Yo sé, hermanos, y lo vamos a ver más adelante. Si usted tiene la duda, por favor, guárdesela. Hay personas que nos han escrito al correo de la iglesia para decirnos, miren, si van a hablar en lenguas, tiene que haber interpretación. Sí, hermanos, eso lo dice la Biblia claramente, pero no se refieren a lo mismo. Cuando la Biblia dice que las lenguas deben tener interpretación, es cuando se profetiza en lenguas. Lo podemos ver más adelante. Cuando se profetiza en lenguas, hermanos, ahí, cuando se profetiza en lenguas, tiene que haber interpretación. Si a mí me dan una profecía o a usted le dan una profecía en lenguas y nadie se la interpreta, se quedó sin entendimiento. No, la profecía necesita interpretación. Eso está en Primera de Corintios. Pero aquí estamos en Romanos viendo que dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Es que profetizar es un don espiritual y el beneficio es para los demás, no para mí. Aquí, en este pasaje, el beneficio es para mí. Yo necesito orar en el Espíritu Santo, dejando que el Espíritu sea el que interceda, porque el bien es para mí. Aquí claramente lo dice, se lo leo de corrido. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermanos, cuando dice intercede por nosotros, la palabra interceder es mediar o abogar. Quiere decir que el Espíritu Santo está abogando por nosotros. Casi siempre que explico este pasaje, yo pongo el ejemplo. Hermanos, yo podría pedirle al Señor, Señor, te pido que por favor me des un jet, Padre. Yo quiero ir a predicar a África, quiero ir a predicar a esos países lejanos, yo estoy dispuesto a sacrificarme, pero como hasta allá las líneas comerciales, muy cansado, las colas, etcétera, etcétera. Señor, dame un jet para que yo pueda ir a predicar. Y hermanos, parece que estoy pidiendo algo lindo, parece que estoy pidiendo algo noble, parece. Pero hermanos, tal vez estoy pidiendo yo mismo siendo engañado por mi carne para gastar en mis deleites, para que la gente diga, oh, el ungido del Señor viene en este avión. Y hermanos, a lo mejor eso me va a desviar del camino correcto. Entonces yo debo orar en español, hermano.
pero debo orar en lenguas, debo dejar que el Espíritu Santo fluya a través mío. Aquí claramente dice, intercede por nosotros, léalo, con gemidos indecibles. Hermanos, gemidos indecibles son palabras que no entiendo. Para empezar, un gemido es un ruido. Indecible es que yo ya no se lo puedo repetir como lo oré cuando oré en lenguas. No, le puedo decir que oré, pero no se lo puedo repetir exactamente igual, porque ya no lo puedo, ya no estoy bajo la unción del Espíritu Santo. Hermanos, tenemos que orar en otras lenguas para que sea el Espíritu Santo el que esté intercediendo a favor de nosotros. Así es que yo los invito a que en sus tiempos de oración oren la mitad del tiempo en español y oren la mitad del tiempo en lenguas. No le dije ore una hora en español y una hora en lenguas. No, le dije la mitad de su tiempo de oración, úselo en español y la otra mitad úselo en lenguas. Así deja que el Espíritu Santo sea el que interceda. Él conoce, Él intercede de acuerdo a la voluntad del Padre. Él es el que intercede de acuerdo a la voluntad de Dios. Así es que, hermanos, ven, el Espíritu Santo intercede. Eso no lo hace nadie más. Solo el Espíritu Santo puede interceder por nosotros. Obra número 7. Por supuesto, hermanos, que si el Espíritu Santo es una persona, el Espíritu Santo habla. Por favor, lea conmigo lo que dice Apocalipsis 2:7. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, de nuevo, género masculino, E mayúscula, oiga lo que el Espíritu dice. ¿Ve? El Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu me habla, claro que me habla. Dios me habla a través de su Santo Espíritu. El Señor Jesús me habla a través de su Santo Espíritu. Es el Espíritu Santo el que habla. Aquí claramente dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, eso es lo que dice el Espíritu, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ven que dice, oiga lo que el Espíritu dice. Hermanos, el Espíritu Santo habla. ¿Qué significa la palabra hablar? Comunicarse o conversar. Así es que, hermanos, sí, el Espíritu Santo nos habla. Por eso cuando alguien dice Dios me habló, Dios le habló a través de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo fue el que le habló, el que le hizo saber cuál era la voluntad de Dios, el que le dio una orden, el que lo envió. Eso es el Espíritu Santo. Así es que esta es la séptima obra y esta es la última, hermanos, la número 8. El Espíritu Santo testifica. El Espíritu Santo da testimonio. Por favor, lea conmigo Romanos 8:16. Y dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí aparece la palabra testimonio. Miren lo que hace es que da testimonio. ¿Y qué significa la palabra testimonio? Significa afirmar o probar una cosa con pruebas, dice. Hermanos, está comprobando. Hermanos, cuando el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios, lo hace con pruebas. Hermanos, el Espíritu Santo es el que nos da testimonio. Y muchas veces, hermanos, cuando estamos escuchando, por ejemplo, una predicación, el Espíritu Santo es el que nos da testimonio de que lo que el predicador está diciendo es una palabra que Dios nos está dando a nosotros personalmente. En la iglesia eso lo vamos a ver como parte de las demostraciones del Espíritu. Hay personas que a veces sienten el deseo de gritar en el momento de la prédica. Eso es el Espíritu Santo dando testimonio de que la palabra que se está diciendo o predicando en ese momento es una palabra veraz. Pero ven, hermanos, estas son las 8 obras que el Espíritu Santo hace. Lo hemos visto todo con versículos bíblicos. Todavía nos hace falta una segunda parte acerca del Espíritu Santo como persona. Dios mediante lo veremos la próxima semana. Así es que, hermanos, lo partí aquí porque la otra parte nos puede llevar una hora y no quería que esta enseñanza nos llevara 2 horas. Así es que en este tiempo hemos terminado. Los voy a invitar, hermanos, para orar y para que tengamos desde ya el deseo, hermanos, de profundizar nuestra relación de amor con el Señor Jesús a través de su Santo Espíritu. El Señor Jesús prometió que nos iba a enviar a un consolador y ya nos lo envió, hermanos. Así es que tengamos una relación con el Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Oremos, hermanos. Padre nuestro, una vez más te damos gracias en esta noche en el nombre de tu Hijo Jesús. Y te damos gracias por el entendimiento que nos estás dando a través de tu palabra, por medio de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque es tu Santo Espíritu el que nos revela tu palabra. Y Señor, hoy te damos gracias porque a través de este material, a través de esta palabra, estamos recibiendo el entendimiento de que el Espíritu Santo es una persona con la cual podemos tener una relación.
una relación de amor también. Señor, hasta este momento tal vez habían cosas que no sabíamos cómo podernos relacionar con el Espíritu Santo. Pero hoy te damos gracias en esta noche, Señor, porque nos has bendecido con el entendimiento de tu palabra. Gracias, Señor. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú eres nuestro consolador. Gracias, porque tú eres una persona, Señor, y una persona que puede tener emociones como nosotros también. Ayúdanos, Señor, a causarte emociones agradables, Señor, y no emociones desagradables. También hemos entendido, Espíritu Santo, que tú haces obras en nosotros. Así es que te pedimos que completes la buena obra que has empezado. Completa la buena obra en nosotros, Señor. Padre Santo, gracias por tu Hijo Jesucristo y gracias por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por la persona del Espíritu Santo. Bendito seas por siempre. Te necesitamos, Padre. Te necesitamos, Señor Jesús. Necesitamos tu palabra y te necesitamos, Espíritu Santo. Bendito seas por siempre, Dios. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Bendito seas por siempre, Espíritu Santo. Te amamos y nos rendimos a ti. Santificado sea tu nombre, Señor Jesús. Amén. Y recordé algo antes de finalizar, hermanos, déjenme decirle esto. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Hermanos, si recuerdan en Génesis dice, en el principio se movía el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas, pero todavía no había sido creado nada hasta que Dios el Padre habló. Y la Biblia claramente dice que todo fue creado por la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? La palabra de Dios es el Señor Jesús. Pero necesitamos de la palabra, pero necesitamos del Espíritu también. Solo para que lo sepan, en lo espiritual, hermanos, en lo natural, mejor dicho, perdón, en lo natural, déjenme ponerle una pantallita, en lo natural, hermanos, les hago una balanza. En lo natural tenemos padre y madre, en lo natural. Y para tener, hasta que nuestro padre y nuestra madre se unieron y tuvimos vida. Eso pasa también de manera espiritual. Nosotros necesitamos a un padre y a una madre espiritual. El padre, hermanos, es la palabra de Dios, por si no lo sabían. La palabra de Dios. ¿Y saben quién es nuestra madre? Es el Espíritu Santo. Yo sé que me van a decir, sí, pero dijo que tenía pronombre personal masculino. Sí, hermanos, estamos hablando que es una figura, porque el Espíritu Santo es el que se movía, pero no había vida hasta que Dios habló su palabra y la palabra penetró en el Espíritu Santo y entonces cobró vida. Y así es en lo natural, es figura de lo espiritual. Hermanos, la Biblia claramente dice que Dios primero hizo las cosas invisibles y después hizo las cosas visibles. Porque si entendemos las visibles, vamos a entender, si entendemos las visibles, vamos a entender las invisibles. Así es que, hermanos, sí, tenemos un Padre que es la palabra y tenemos una madre que es el Espíritu. El Espíritu, me faltó ponerlo, el Espíritu Santo. Entonces necesitamos tanto palabra como espíritu, hermanos. Por eso es importantísimo que dejemos operar el Espíritu Santo en nuestra vida. De repente, cuando estábamos orando, el Señor me recordó, o el Espíritu Santo me recordó esta figura y no quería dejar de mencionárselos. Hermanos, gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana con la segunda parte de la primera lección, que es el Espíritu Santo como persona. Hermanos, que Dios les bendiga.